Video, vamos nosotros a continuar nuestra discusión de el uso de modelos en economía, ¿no? No se preocupen, solo un segundo. Ya, listo. No olviden, por favor, de revisar que sus micrófonos estén apagados para, más por ustedes, ¿no? No tengan ningún problema. Por mi parte, ya saben, yo no me complico, colegas, pero por ustedes siempre verifiquen que sus micrófonos no tengan novedad. Ya. Bueno, seguimos. Entonces, la sesión anterior, así muy rápido para entrar en calor y yo también entrar en calor. Recuerden que nosotros, bueno, ya hemos discutido las definiciones de economía, eso ya pasamos. Estábamos en esta discusión de los modelos teóricos, ¿no? El por qué usar modelos teóricos en economía. Y bueno, ya les había presentado nuestro primer modelito teórico, ¿no? Que era un modelo de oferta y demanda. Entonces teníamos nosotros estas curvas de oferta y demanda y empezamos a explorar cuál era el comportamiento del mercado cuando se cruzan estas dos curvas, o bueno, dos rectas en este ejemplo, y resolvimos incluso, y es más, resolvimos incluso el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Recuerden que nosotros en nuestros apuntes, que apenas termine esta clase yo les comparto, ¿sí? En estos apuntes nosotros ya destacamos cómo se obtenía la cantidad de equilibrio, se había que igualar, recuerden, ¿no? Las cantidades, perdón, el precio de equilibrio, para poder obtener el precio de equilibrio había que igualar la cantidad demandada con la cantidad ofertada, y bueno, lo demás son despejes, ¿no? Despejes básicos hasta encontrar el precio de equilibrio. Y también vimos cómo obtener la cantidad de equilibrio, que no era más que tomar el precio de equilibrio y reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones de oferta o de demanda. Luego de eso, habíamos visto o habíamos dado respuesta a la pregunta de qué pasa en estas ecuaciones cuando aumenta el precio, qué pasa en la cantidad demandada, ¿no? Entonces, en la cantidad demandada, cuando aumentaba el precio, hicimos todo el análisis con variación, o sea, precio final menos precio inicial. Ya no voy a repetir esto ustedes ya lo tienen apuntado y tienen el video. Y al final vimos que el resultado salía menos B. O sea, que si aumentaba el precio en una unidad, había la tendencia a que la cantidad demandada se reduzca en menos B unidades, ¿ya? Que era este recuadrito de acá. Y les quedó propuesto, ¿sí? Eso ya lo van haciendo ustedes, no hay problema, el cambio que sufre la cantidad ofertada si aumenta en una unidad del precio, y si hacen todos los pasos bien, debería quedarles un más D, ¿sí? Un más D, un positivo D. Y bueno, con eso nosotros tenemos ya la posibilidad, y bueno, también hicimos una interpretación gráfica, ¿no? De las dos rectas de oferta y de demanda, ¿sí? Les llamamos curvas, pero bueno, en este caso son rectas. Les llamamos curvas porque usualmente se usan funciones más complicadas, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros aquí tenemos un curso introductorio. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces vamos a usar versiones muy simplificadas de cosas que se hacen más complicadas luego, ¿no? O sea, de cosas que después pueden implicar incluso cálculos mucho más complicados, ¿no? Mucho más peculiares. Podemos tener ahí funciones logarítmicas, podemos tener curvas, cuadráticos, lo que sea, ¿no? Eh, el caso es que en esta cuestión el equilibrio se conseguía cuando cruzábamos las dos, ¿verdad? La recta de oferta y la de demanda. Y de paso también interpretábamos las letras A, B, C y D, ¿no? Por eso también hicimos, les expliqué un poco qué tipo de variables hay y estábamos en la explicación de elasticidades. Perfecto, ya hasta aquí nos quedamos. Y ya habíamos explicado el concepto de elasticidad, ¿ya? O sea, ya habíamos mencionado que la elasticidad se define como la división entre el cambio porcentual de una variable versus el cambio porcentual de otra variable, ¿sí? Y la interpretación consiste en que si una variable crece 1%, si la x crece 1%, ¿en qué porcentaje, en cuántos puntos crece y? ¿Sí? Y hasta hicimos un ejemplo. Entonces, vamos a continuar desde ese punto, colegas, ¿sí? Vamos entonces a continuar desde el punto de elasticidades, pero esta vez vamos a estudiar las elasticidades eh, desde un ejemplo, ¿no? Porque recordarán que también ahorita me estoy acordando, en la clase pasada nosotros a su vez hablamos ya de algunas elasticidades importantes en economía, como por ejemplo la elasticidad precio de la demanda, o sea, cómo cambia la cantidad demandada cuando hay un incremento de 1% en los precios, o la elasticidad precio de la oferta, que igual, cómo crece la cantidad demandada cuando hay un crecimiento de 1% en el precio, en la cantidad ofertada, perdón, cuando crece en 1% el precio. Y también hay otra elasticidad de paso que les menciono, también vamos a hacer con un ejemplo, que se llama la elasticidad precio cruzada de la demanda. Este en cambio se debe a cuando
reacciona a la cantidad demandada o cómo cambia, ¿sí? Es como sea el cambio porcentual de la cantidad demandada por los consumidores de un bien por el incremento de 1% en el precio de otro bien. ¿Ya? Entonces aquí voy a mejorar la redacción. Consumidores de un bien por el incremento de 1% en otro bien. En otro bien. Sí, entonces también se puede hacer eso. O sea, ¿qué sucede? Digamos, ustedes pueden tener un mercado, como por ejemplo el mercado, eh, no sé, digamos que ustedes tienen el mercado de gaseosas, ¿ya? El de Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de Coca-Cola? Digamos que hay una demanda de Coca-Cola. ¿Qué pasa con esa demanda si, por ejemplo, baja el precio de Pepsi? ¿Ya? Entonces podría suceder que esa reducción del precio de Pepsi afecte al mercado de la Coca-Cola porque, claro, es más barato Pepsi, entonces tal vez ciertos consumidores pasen de Coca-Cola a Pepsi. Bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que también hay estos efectos cruzados. Y de hecho, también hay una elasticidad cruzada de la oferta, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes, para no hacerle más larga la lámina, aquí en vez de demanda también podríamos poner oferta. Y si es oferta, ¿qué sería? Se define como el cambio porcentual que sobre la cantidad en vez de demandada sería la cantidad ofertada por los consumidores de un bien. Entonces, en vez de consumidores sería por los productores. ¿Ya? Entonces, a medida que nosotros vayamos avanzando, esta idea de oferta, o sea, tanto para la oferta como para la demanda, varios conceptos se van a ir repitiendo, a su modo, ¿no? Entonces, no es muy clave memorizar. Aparte, recuerden que ustedes van a tener a mano estas láminas y sobre todo también los apuntes, ¿no? Entonces, vamos más bien ya a hacer otro ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer ahora? No es nada complicado. Hay que hacerlo paso a paso. Si lo hacemos paso a paso, no se va a hacer difícil. Es el siguiente ejercicio, ¿no? El ejercicio 2. Entonces vamos a retomar las ecuaciones de oferta y demanda que vimos en el ejercicio 1. ¿Ya? Vamos a tomar las mismas. Es una continuación del ejercicio 1 si quieren. Pero ahora vamos a decir que esas curvas pertenecen a un mercado 1. ¿Ya? Vamos a decir que hay dos mercados ahora. Bueno, hay básicamente un mercado 1. ¿Ya? Bárbaro. Correcto. Ya. Hay un mercado 1 y con ese mercado 1 nosotros tenemos eh, como les decía, ¿no? Con el mercado uno tenemos una oferta y una demanda que vamos a asumir que son las que teníamos del ejemplo uno. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, colegas? Aquí están nuevamente las curvas para no estar moviendo y subiendo y bajando las láminas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos piden obtener lo siguiente. Primero, obtener la elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? Recuerden, ¿cuál es la intuición? Aumentamos el precio 1%. Queremos ver en qué porcentaje, ¿sí? En qué porcentaje crece la demanda. Bueno, no XD, perdón, QD, ¿sí? Luego, ¿qué nos van a pedir? La elasticidad precio de la oferta, misma idea, ¿no? Si crece el precio 1%, ¿cómo crece? Pero en cambio la cantidad ofertada. Y luego, miren esta otra parte, ¿no? Que ahora vamos a hacer con calma, pero ahorita quiero que se vean la intuición primero. Dice, si se asume que B, que era una constante, ¿no? B es igual a menos B0 más KP2, donde P sub 2 es el precio de otro bien que se vende en el mercado 2. Entonces, fíjense, ahora estamos diciendo que la demanda en el mercado 1 tiene un vínculo con la demanda en el mercado 2. Puede ser, o sea, puede ser, como les digo, el ejemplo puede ser tal vez de el precio de la Coca-Cola versus el precio de la Pepsi. O sea, tú estás en el mercado de Coca-Cola y cambia el precio de la Pepsi, tal vez eso te va a golpear al mercado de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que nos van a preguntar? Obtener la elasticidad cruzada de la demanda del bien del mercado uno con respecto al mercado 2. ¿Ya? Entonces ya vamos a sacar cada uno de estos, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a hacer exactamente la misma dinámica que hicimos para la clase anterior. Voy a seguir usando, por esta ocasión voy a usar la misma hoja, ¿no? O sea, voy a seguir aquí. Para próximas ocasiones vamos a coger la costumbre, ni bien termino la clase, yo les envío el respectivo archivo, ¿no? Porque como, bueno, todos que no vieron el video les cuento, no encontrábamos el archivo y estaba yo padeciendo porque no quiero dejar sin archivo, ¿no? Obviamente. Se supone que estos apuntes reemplazan a un cuaderno. O bueno, si quieren llevar cuaderno tampoco no es grave, ¿no? No es problema. Bueno, colegas, entonces vamos. Voy a subir, voy a subir. Ya, entonces aquí está mi página B. ¿Y qué vamos a hacer? Primero voy a copiar el ejercicio a mi pizarra digital para simplificar nuestro estudio, ¿no? Entonces, denme un segundito, subo esto. Ya, ya. Entonces, déjenme que suba esto de nuevo. Y ya, ahora sí. Entonces, bien.
tenemos este ejercicio. Nos dice, ok, tenemos nuevamente nuestras ecuaciones de oferta y demanda. Y ahora nos piden sacar, vamos con el literal A. Nos piden sacar primerito la elasticidad precio de la demanda. Entonces aquí voy a empezar con el literal A. La elasticidad precio de la demanda. Entonces antes de nada, antes de hacer nada, primero recordar el concepto de elasticidad. ¿Sí? Entonces la elasticidad significaba que si aumento en 1% el precio, ¿qué sucede en porcentajes con la cantidad demandada? En este caso es 1 porque estamos diciendo que hay un mercado 1, del bien 1. ¿Ya? Puede ser el de la Coca-Cola, puede ser un mercado, ¿qué puede ser otro ejemplo? Pensemos que tenemos, por decirles, ¿no? El mercado em, el mercado de gaseosas y salchipapas, digamos. ¿Ya? Entonces, si te bajan el precio de las salchipapas, claro, tú tal vez demandes, dependiendo del consumidor, ¿no? Pero tal vez se demanden más salchipapas. Pero es usual que te vendan una salchipapa con la Coca-Cola. Entonces, podría ser que una bajada del precio de la salchipapa no solo que aumente la demanda de la salchipapa, sino que también podría aumentar la demanda de la Coca-Cola por este efecto cruzado, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Por eso es que tenemos un mercado uno y en el último literal vamos a tener un mercado 2. Entonces, bien, ¿cómo sacamos esta elasticidad precio de la demanda? Entonces, primero escribamos la fórmula que nosotros aprendimos en la clase pasada. Vamos bajando, bajando, bajando. Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Que la elasticidad en general se puede escribir, hagamos zoom para que lo vean mejor. Entonces, ¿cómo se puede escribir esta fórmula? La elasticidad Yx, Y es la que recibe el impacto, X es la que genera el impacto, ¿sí? Puede escribirse de esta forma, variación de Y, variación de X por X sobre Y, o variación porcentual, como ustedes gusten, ¿ya? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a usar la definición. Yo no me gusta a mí memorizarme fórmulas, a mí me gusta pensar y argumentar pensando lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál sería? La elasticidad de cómo se afecta la demanda, cantidad demandada 1, con cambio en el precio 1, va a ser igual a. Entonces, ¿quién es la variable afectada? Por lógica, la demanda. O sea, la demanda es la que va a ser afectada. Entonces, en la parte de arriba tendría la variación de la cantidad demandada 1 con respecto a la cantidad demanda 1 inicial. ¿Sí? Voy a poner un 0 para indicar que es inicial. Creo que usamos 0 mismo. Déjenme ver nada más si es que usamos 0 y 1. Eh, sí, bueno, O y F, ¿no? Original y final. ¿Ya? Entonces, esta sería la original, ¿no? La cantidad demandada 1 original. Entonces, este es el cambio porcentual y divido para el cambio porcentual que tendrían los precios. El precio 1 sobre el precio 1 original. ¿Ya? O lo que es lo mismo, la elasticidad, cantidad demandada, precio o elasticidad, precio de la demanda, va a ser igual a, entonces si hacemos medios y extremos, la ecuación que ya teníamos, pero aplicada ahora a cantidades y precios, ¿no? Sería la variación de la cantidad demandada 1 cuando varía el precio 1 por el precio 1 inicial sobre la cantidad demandada 1 inicial. ¿Sí? Entonces reitero, lo que estamos haciendo simplemente es aplicar la fórmula, ¿sí? La fórmula que nosotros ya conocíamos de las elasticidades. ¿Ya? Tal vez lo que podemos hacer aquí para aclarar un poco más de dónde sale todo es recordar la fórmula. ¿Ya? O sea, la fórmula es esta, ¿no? La elasticidad Yx es igual a, vamos con vamos con la variación de Y sobre un inicial sobre la variación de X con un X inicial, que recuerden que es la formulita que teníamos acá, ¿no? La misma, ¿no? Sí, es la formulita que está acá. Eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Que esto es lo mismo que decir el producto variación Y, variación X por X inicial sobre Y inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Que aquí mi Y es la variable que recibe el impacto, que ahora va a ser la cantidad demandada 1, y X es la variable, no le pongamos aquí inicial, disculpe. ¿Ya? Entonces, Y es la cantidad demandada 1, y X, en cambio, va a ser el precio 1. ¿Sí? Entonces, es como decir, tomamos las mismas ecuaciones que ya conocíamos, pero reemplazamos para poder tener ecuaciones, pero ahora aplicables a nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí está. Entonces, voy a escribir incluso esto, ¿no? Reemplazando, reemplazando X igual P1 y Y igual Q de 1,
en la fórmula de elasticidades. ¿Sí? Para ir bien clarito paso a paso. Entonces, aquí estamos con la fórmula. Y al final, ¿qué fórmula vamos a usar? Esta que está acá. ¿Sí? Esta formulita que está aquí es la que finalmente vamos a usar de haber reemplazado X y Y por cantidad y precio. ¿Ok? Listo. Entonces estamos preparados para empezar a calcular este de aquí, que recuerden que es la elasticidad, precio de la demanda, ¿no? Esta es la fórmula de la elasticidad, precio de la demanda. Elasticidad, precio de la demanda. Muy bien. Entonces ahora, eh, antes de ponerme a calcular cualquier cosa, recordemos que nosotros ya conocemos cuál era la variación de Q de 1 cuando cambiaba el precio 1. Claro, no habíamos puesto los unos, pero ya sabíamos cómo era esta ratio, porque en el ejercicio anterior, en el ejercicio 1, justamente se nos preguntó cuál era el efecto sobre la cantidad demandada cuando cambiaba el precio, que era menos B. Entonces, como las ecuaciones de demanda y oferta son las mismas del ejercicio 1, entonces lo único que cambia es que pusimos unos unos, pero de ahí es la misma idea, A, B, C, D. Entonces yo puedo esperar que en estos casos, bueno, básicamente es la misma variación. O sea, dicho de otra forma, del ejercicio 1, y de hecho creo que era que literal, creo que era literal B, déjenme ver un segundo. Era el literal, ¿qué literal era? Atrás, atrás, atrás. Del literal B, ¿no? Del literal B del ejercicio 1. Entonces podemos decir que del literal B del ejercicio 1 sabemos que, no voy a volver a calcular, ¿no? Porque eso toma su tiempo y queremos avanzar. Entonces, ¿qué sabemos del literal B del ejercicio 1? Entonces, el literal B del ejercicio 1, este es el ejercicio 1, el que estoy ahorita proyectando en pantalla. Si este es el ejercicio 1. El ejercicio 1, el literal B, ¿cuál es? Entonces el literal B es este de aquí. Y el resultado del literal B era justamente esto de acá. Variación QD sobre variación de P es igual a menos B. Entonces simplemente tomamos el resultado que ya conocemos. O sea, la variación de la cantidad demandada cuando varía el precio era igual a menos B. Pero ahora lo único que va a cambiar es que voy a ponerle un 1 al precio y a la cantidad demandada para indicar que es del mercado 1. Nada más. Noten que la ecuación solo cambia en los unos. A y B, C y D no cambian para nada. Entonces tengo en esencia esta ecuación. ¿Y por qué quiero yo esta ecuación, colegas? Porque con esta ecuacioncita yo ya puedo reemplazar este término de la elasticidad. ¿Sí? Entonces yo ya puedo reemplazar ese término de la elasticidad aprovechando que yo ya conozco este menos B. O sea, aquí me va a quedar solo un menos B. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tengo esto. Y aparte también sabemos que la cantidad demandada a 1, aquí era igual. Entonces la ecuación de la cantidad demandada, ¿cuál es? La ecuación de la cantidad demandada a 1 es A menos B P1. La voy a volver a escribir. Entonces A menos B P1. ¿Para qué hago estas cosas, colegas? Hago por lo siguiente. Si se fijan, esta variación, delta Q de 1, recuerden que esta es la letra griega delta mayúscula, ¿no? Delta Q de 1 sobre delta P1, todo este término, es este mismo término que estoy resaltando aquí, que es menos B. Y, bueno, P1 le vamos a dejar como está, P1 inicial. Pero la cantidad de 1 inicial es básicamente esta cantidad de, pero había que aclarar que las cantidades y los precios son iniciales. Que eso ya hicimos, ¿se acuerdan en el ejercicio 1? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reemplazar estos dos términos en la elasticidad. ¿Sí? Entonces, del literal B del ejercicio 1 sabemos que tenemos esto. Reemplazando ambos resultados. Reemplazando ambos resultados. Resultados en la fórmula de la elasticidad. La elasticidad. Obtenemos, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos, ya, entonces, ¿qué va a ser? La misma elasticidad, precio de la demanda, o sea, la elasticidad de cómo cambia la cantidad demandada 1 cuando cambia el precio 1, igual. Entonces, vamos a ponerle incluso en colores para que se vea, ¿no? Este término de aquí, ¿sí? Este término de aquí, lo vamos a reemplazar con el menos b, que eso viene del ejercicio 1, ¿ya?
y con un verde, tal vez el mejor color, veamos. Y el otro resultado, que sería este, bueno, esta Q voy a reemplazarle, ¿sí? Esa cantidad demandada la voy a reemplazar por la cantidad demandada de la ecuación original, pero aclarando que son con valores iniciales, ¿sí? Se ha puesto el O y el O, es una O eso, ¿no? O sea, inicial de QD, inicial del precio, todo para el mercado 1. Entonces es bien sencillo, no reemplazamos estos dos términos. Si reemplazamos los dos términos en la ecuación, ¿qué me va a quedar? En vez de las variaciones, me va a quedar menos B, y me va a quedar, un segundo, va a quedarme menos B por, y voy a tener, el precio le vamos a dejar, precio 1,0 va a seguir siendo precio 1,0, ¿sí? Precio 1,0. Y dividimos para este término que me va a dar A menos B, P10. Listo. O P1 o no, bueno, O0, disculpe. Y listo. Ahora, para que me quede un poquito más elegante, esto ya no es vital, ¿no? Simplemente que para que no se vea tan chueco, le voy a poner el B al lado de P. Ustedes saben que en una fracción se puede hacer eso, ¿no? Si estás multiplicando una fracción, es lo mismo que multiplicar el numerador. Y ya está, ya tenemos la elasticidad. Entonces, noten lo siguiente, colegas. ¿Esta elasticidad de qué depende? Esta elasticidad depende de A, de B, ¿verdad? De A, de B, y del precio. Entonces, dependiendo de en qué punto del precio estás, la elasticidad puede cambiar. Lo cual tiene sentido. O sea, si tú estás en un precio muy bajo, imagina que P es muy bajo, y sube un poquito el precio, va a haber un impacto en la demanda. En cambio, si P es muy alto, va a haber otro impacto en la demanda, ¿sí? Entonces, evidentemente que tiene sentido que según el nivel de precio que tengas, haya un impacto u otro. O sea, tiene sentido que se quede aquí el precio, ¿sí? Y esa es la solución, colegas. O sea, esta ya es la elasticidad precio de la demanda. Ahora, quiero que presten muchísima atención a lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque no basta con sacar la elasticidad y ya. Esta elasticidad nos salió con un signo menos, si se fija. Hay que interpretar ese signo. ¿Cómo vamos a interpretar eso? De la siguiente forma. Entonces aquí sí les pido muchísima atención. Bueno, en todo el curso les pido atención, no, no solo ahorita. Pero bueno, el precio siempre es una magnitud positiva. Estaremos de acuerdo en eso. Nadie puede decir el precio es negativo, ¿no? Bueno, podría haber precios negativos si es que quisiéramos. ¿Cuándo hay un precio negativo? Cuando a las personas toca pagarles para que consuman un bien. Ahí uno puede asumir que el precio es negativo. Claro que eso es un problema porque precio negativo no es muy común. Ya estaríamos hablando de qué tipo de producto tienes que pagarle al consumidor para que el consumidor compre. O bueno, para que el consumidor, perdón, acepte consumir. Bien raro, ¿no? Pero hay, o sea, sí puede haber. Sin embargo, nos olvidamos de esos casos y más bien vamos a asumir que siempre estamos pensando en precios positivos. Siempre, ¿ya? Aquí en este curso siempre vamos a pensar en precios positivos, ¿no? Luego, ¿qué son A y B? La convención, colegas, o sea, lo que usualmente hacemos en economía, es que todas las constantes, alguien creo que escribió en el chat, un segundo, por favor, déjenme ver. Ah, no, no, perdón, creí que había escrito en el chat. Que me está tirando esa... Bueno, no, no me hagan caso. Ya, entonces, eso primero, ¿no? Ahora, con respecto a las constantes A, B, C y D, A, B, C y D, que son constantes, esas constantes, colegas, siempre se van a asumir constantes positivas, ¿sí? Entonces voy a poner esto acá. Me comí una O. Entonces voy a poner esto aquí. Entonces siempre, entonces si quieren, a menos que se diga lo contrario, porque a veces puede pasar que te avisen que no sea positiva. Entonces, a menos que se diga lo contrario, ¿ya? A menos que se diga lo contrario, coma, las constantes, en este caso, ¿cuáles son? A, B, C, D, ¿sí? A menos que se diga lo contrario, las constantes siempre serán positivas. ¿Ya? Esto es por convención, o sea, es un acuerdo que hacemos para que, para no estarnos confundiendo, porque te queda la duda, bueno, ¿será positivo o negativo? ¿Ya? No, no se confundan. Entonces, de aquí en adelante, siempre, siempre, a menos que por ahí te digan lo contrario en algún caso raro, que bueno, nosotros no vamos a tener eso. Entonces, en nuestro curso, al menos siempre que vean constantes, se asumirán que las constantes son positivas. Entonces, B va a ser positivo. Entonces, noten.
Más por más me da más. O sea, el numerador es positivo. ¿Sí? El numerador es positivo. Vamos con el denominador. Las constantes son positivas, A y B. El precio es positivo, pero aquí noten que tenemos un menos. Entonces, si quieren, pongamos números solo para interpretar. Aquí puedo tener que esté un 5, aquí puede estar un 2 y aquí puede estar un 4. El precio que sea 4, B que sea 2 y A que sea 5. ¿Qué pasaría? Sería 5 menos 2 por 4, 8 menos 3. O sea, podría pasar, ¿sí? Podría pasar que estas variables y estas constantes juntas te den un valor negativo, por el menos que está justo en la mitad, ese menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, colegas? Aquí toca usar bastante la razón, ser bien claro e intuitivo y decir, a ver, cuando te pasa este tipo de cosas, te queda un menos. Los menos no son, si quieren, los menos no son convencionales en economía. Si te surge un menos, siempre duda, bueno, ¿por qué me sale menos? Entonces, si aquí me saldría menos, digo, a ver, veamos, ¿qué es A menos BP? 1, 0. Retrocedamos y no hay que retroceder mucho porque acá arriba está. A menos BP 1, 0 va a ser la cantidad demandada. La cantidad demandada es toda esta resta. Por tanto, la cantidad demandada jamás puede ser negativa. ¿Sí? O sea, sería rarísimo tener una cantidad demandada negativa. ¿Por qué podría ser negativa? Verán, volvamos un momento a la geometría del problema. La geometría del problema nos muestra que esto podría ser negativo porque si ven, esta es una recta. Pero esta recta podría estirarse por acá, por ejemplo. O sea, si yo estiro la recta para arriba, un ratito, no es que se va a quedar ahí, la voy a borrar después. Pero digamos que le estiráramos a la recta, ¿ya? Si le estiramos a la recta, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Fíjense, se vuelve negativa en esa región. Entonces sí, matemáticamente podría ser negativa si extendemos la recta. Pero obviamente que eso no nos interesa porque queremos casos económicamente coherentes. Entonces podríamos decir que todo nuestro análisis asume que la cantidad es positiva. ¿Sí? O sea, siempre vamos a asumir en este análisis que la cantidad demandada es positiva. No tiene sentido decir otra cosa. Por tanto, si bien es cierto tenemos esta posibilidad de negativos, todo esto que está aquí en el denominador es la cantidad demandada 1, 0, que tiene que ser mayor a 0, o sea, es positiva. ¿Sí? Entonces eso tómenlo muy en cuenta, colegas, porque uno podría dejarse llevar y decir, no, es que es negativo por el menos. Claro, podría ser, pero es un tema matemático, no es un tema económico. Y esto pasa porque estamos usando rectas. Si usáramos ciertas curvas ya no tendríamos ese problema. Pero claro, en cambio tendríamos el problema de que el ejercicio sería más difícil. Entonces tenemos que ir balanceando, ¿no? El ejercicio es más fácil porque no hay curvas, pero a cambio el ejercicio sí te exige estar más atento, ¿ya? Para no cometer errores. Entonces, en definitiva, tienes positivos en el numerador y todo el denominador debe ser positivo porque es una cantidad demandada. Entonces, positivo por positivo, positivo. Dividido para positivo, sigue siendo positivo. Es decir, toda la división es positiva. Ahora es como tú dices, ok, entonces todo esto, todito, ¿sí? Toditito es positivo. Como resultado de multiplicar y dividir estos signos. Ahora, tengo este más, que es toda la división. Pero ese más se multiplica por un menos. Entonces, más por menos, menos. O sea, el menos que está aquí, si quieren, es el que domina y define el signo de todo. ¿Sí? Este menos. ¿Ya? Por culpa de ese menos, toda la elasticidad se va a hacer menos por más. Menos, o sea, se hace negativa. ¿Sí? Entonces, en este punto, colegas, antes de continuar, ¿alguna pregunta, por favor? O si está más o menos claro el manejo de signos. Magister, ¿y puede haber algún caso donde haya el denominador negativo? La única opción para que el denominador sea negativo es que la cantidad demandada sea negativa, porque es igual, o sea, es justo la cantidad demandada, ¿no? Cantidad demandada es A menos B, P1, 0. Y bueno, matemáticamente sí habría cómo, ¿no? O sea, para que la cantidad demandada se haga negativa sería, ¿qué significa esto? Esta es la cantidad demandada, este eje. Para que sea negativa tendría que irme para atrás. Eso significa que yo podría estirar la curva, la recta y puedo, matemáticamente. Pero económicamente no significa nada. O sea, al menos yo no conozco mercados donde la cantidad demandada sea negativa.
¿Cómo sería? Verán, significaría que el precio es tan alto que los compradores devuelven el producto. O sea, pierde sentido la idea, ¿sí? O sea, es tan alto el precio que no solo que los compradores ya no quieren comprar, sino que quieren deshacerse del producto. Y eso no me ayuda en nada, o sea, no me dice nada, ¿no? Recuerden que los modelos solo son simplificaciones de la realidad y debemos usarlos en la región y en los espacios en los que nos ayuden. Si esto ya nos empieza a botar incoherencias, ya no vale usar el modelo para esos casos. Entonces, sí, matemáticamente puede ser negativo, pero ya en la práctica económica no va a ser negativo. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, eso tómenlo en cuenta, ¿no? O sea, hay que saber distinguir entre lo matemático y lo económico. Este curso es bien económico, o sea, es un curso de economía, no es de matemática. Entonces, aquí rige primerito la intuición económica. Ya la matemática es aparte, ¿no? Entonces, en definitiva, esa es mi respuesta, colega. Puede ser matemáticamente, pero económicamente no tendría sentido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Dicen, yo tengo una pregunta. Claro, No, lo que no comprendí fue porque el menos B se convierte en positivo. Ahí no entendí. el menos b. El de que está en el denominador. Ah, el Que es A denominador. menos B, sí. Sí, sí. No, disculpe, aquí habría que aclarar esto, no, perdón. Sería positivo, 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 y aquí está un menos. O sea, este más no era del menos b, era solo de b solito. Ahí les dicen gracias. Ya, no hay ningún problema. Por favor, ¿alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Ya saben, si gustan también me preguntan nomás por WhatsApp, ¿no? Bien, listo. Entonces, ya tenemos esta cuestión, o sea, simplificando, ¿sí? Si ustedes tienen que escribirle los signos y todo, lo hacen, colegas, por favor. No se vayan a limitar diciendo que este queda muy fea la ecuación. A veces pasa, ¿no? Que algunos dicen, ah, yo sí sé estas cosas. Si ustedes ya manejan estos temas de signos sin problema, chévere, lo hacen de una, no hay problema. Pero si están empezando a entender estos temas de manejo de signos, pasa. O sea, esta no es el área de especialidad de ustedes, colegas. No tienen por qué manejar los signos muy bien en estos conceptos, porque son conceptos nuevos, ¿no? O sea, la B, la P, son cosas que estamos asimilando. O sea, ¿se acuerdan, no? Es un modelo abstracto. Entonces, a veces al inicio sí cuesta. Entonces, si tienen que hacerlo poniendo los signos, los ponen, colegas, ¿sí? Y es más, aquí yo me equivoqué porque debí haber puesto los signos aclarando las operaciones. Esto es más por más, esto es más por más, menos, pero el menos no está multiplicando, sino que está sumando, o bueno, está restando. O sea, traten de poner bien claritos los signos, ¿no? Para que no haya ninguna confusión, ¿sí? Porque lo importante, colegas, es que entiendan y salga bien el resultado, ¿no? Entonces, listo. Esta misma ecuación, ya sin los signos, ¿cómo quedaría? O sea, quiero ponerle en un recuadro, por eso es que le voy a volver a copiar. Entonces, esta es ya la respuesta, ¿no? Esta es la elasticidad y sabemos que la elasticidad es negativa. Ahora lo que vamos a hacer es una interpretación. Entonces voy a poner un cuadrito acá, un cuadrito, y vamos a interpretar este resultado. Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se interpretaría? Un aumento de 1% en el precio 1, en el precio del bien 1, porque ese es el bien que estamos tomando de referencia, ¿no? Pues eso es P1, ¿ya? Un aumento de 1% en el precio del bien 1 disminuye, disminuye. ¿Por qué sé que disminuye? Por el menos, ¿sí? Disminuye, eso podemos resaltar, ¿verdad? No, con amarillo. Este disminuye, se asocia a este menos, ¿sí? Entonces ese es el punto, disminuye, ¿ya? Entonces, un aumento de 1% en el precio del bien 1 disminuye y aquí atentos a esto, ¿no? Disminuyen en BP 1 inicial sobre A menos BP 1 inicial por ciento la cantidad demandada. La cantidad demandada de ese bien o del bien 1, pongamos, del mismo bien 1, del bien 1, ¿ya? O bueno, la cantidad demandada de ese bien, ¿ya? Porque suena feo decir dos veces bien 1, de ese bien. Entonces, ¿cuál es la intuición?
¿Sí? ¿Cuál es la intuición de este cálculo, colegas? Ya voy a subir un poquito esto nada más, pero esa ya se queda como la intuición o la interpretación. Entonces, la intuición, colegas, es eso, ¿no? Si aumentamos 1% el precio del bien uno, lo más importante es primerito el signo. Entonces, ¿qué me dice? Que entonces va a caer la demanda del bien uno. Tiene sentido. O sea, le pones un precio más alto a los consumidores van a querer comprar menos cantidad, ¿sí? Y ese aumento del precio de 1% va a disminuir en qué porcentaje. Entonces, ¿dónde sacas tú el porcentaje? Es la cantidad que está aquí. Entonces, esa cantidad va a ser un número. Claro, ese número de qué depende. ¿Qué valores le pongamos a B y qué precio inicial tengamos de referencia? ¿A qué me refiero con precio inicial? Nosotros tenemos esta curva de demanda. Esa es la que me indica cómo se comporta el consumidor. Yo puedo hacer el cálculo de la elasticidad en un precio o en otro precio o en otro precio. O sea, si ven cómo se puede calcular la elasticidad para diferentes niveles de precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente según el nivel de precio el cambio porcentual puede ser distinto y de hecho es distinto, ¿ya? No es lo mismo que tengas, digamos, imaginemos que el precio de la leche, bueno, está de hecho, ¿no? Más o menos 80 centavos de litro, más o menos. Si te sube 1% el precio de la leche, estando 80 centavos, ya es una cosa. Ahora imagina que la leche estuviera a $5 el litro, una barbaridad. Y de esos $5 te suben 1%. El impacto es distinto. Entonces lo que tratamos de decir, ¿no? O sea, que el impacto es diferente dependiendo de en qué punto del precio estás. Si estás en un punto bajo del precio, o sea, estás por acá, un precio bajo, para un precio bajo vas a tener un impacto. Para un precio alto tendrás otro impacto, ¿ya? Por eso es que nos queda el P en este cálculo. O sea, nos dice, según el precio inicial que estés tomando de referencia, que igual es un dato, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, si fuera el mercado de la leche, ¿qué haríamos? A y B debería salir de una investigación. Alguien hizo un estudio de mercado y sacó A y B. Y el precio inicial sería el precio que tenemos hoy en el mercado. Entonces reemplazas los datos y ya te da el porcentaje. ¿Alguna pregunta sobre esta interpretación, por favor? Creo que no. Muy bien, entonces, colegas, ¿qué sigue ahora? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es el mismo ejercicio con la oferta. Sin embargo, sin embargo, ese ejercicio con la oferta les voy a dejar planteado, ¿ya? Entonces, con la elasticidad precio de la oferta, ¿qué habría que hacer? No es nada difícil, o sea, ¿qué habría que hacer? Tendrían que primerito plantear la fórmula de elasticidad precio de la oferta, entonces eso voy a dejarles escribiendo, ¿ya? Entonces vamos con el literal B, ¿ya? Entonces voy a poner el literal B, pero solo les voy a dejar planteado para que ustedes intenten resolver y de esa manera van viendo cómo están asimilando la clase. Entonces, elasticidad precio de la oferta, ¿no? Elasticidad, precio de la oferta. O sea, ¿qué va a ser igual la elasticidad, precio de la oferta? ¿Ya? Va a quedar en lo siguiente, ¿no? La elasticidad de la cantidad ofertada 1 con respecto a un cambio en el precio 1 será, voy a ponerle acá abajito para no estarme apretando el apunte, ¿sí? Por esto, ¿ya? Una flechita mejor acá abajo, ya. Entonces, ¿qué va a ser igual esto? Ya directo pongamos la fórmula. Va a ser la variación de la cantidad ofertada 1 sobre la variación del precio 1 por precio 1 inicial sobre cantidad ofertada inicial. Ya disculpen la W ahí, pero bueno. Inicial, cantidad ofertada inicial, ¿ya? Entonces, ya a veces cuando uno ya practica y practica, ya se va acordando, ya no necesita repetir la fórmula. ¿Por qué? Porque en esencia la elasticidad, ¿cómo se saca? Pones las variaciones, abajo va la causa, arriba el efecto, y luego le multiplicas por una ratio donde pones los inversos. O sea, si el precio está abajo, en el ratio pones arriba, si la cantidad está arriba, le pones abajo la cantidad, ¿ya? Entonces, ¿qué tocaría hacer? Tocaría reemplazar esta ecuación. ¿Cuál es este resultado? Este resultado tienen en el literal B del ejercicio anterior, ¿ya? Y el literal B debería darles D, porque recuerden que este también tienen que hacer ustedes, ¿no? Debería darles D. Entonces habría que reemplazar la D. ¿Y aquí qué habría que hacer? Reemplazar la misma, o sea, en pocas palabras, ¿qué tienen que hacer? Eh, reemplazar, punto y coma, reemplazar delta Q01, oferta 1, perdón, variación precio del bien 1, y
Q, acá mismo podemos poner, y Q o inicial. O sea, en pocas palabras, que tienen que hacer, colegas? Tienen que buscar esta ratio, que es D, o sea, ya tienen, pero obvio, tienen que hacer el ejercicio y verificar que sea D, vaya a ser que no sea D, y tienen que reemplazar esta Q, ¿sí? ¿Y de dónde sacan la Q? La Q es la de oferta. Entonces tendría que tomar la función de oferta, la ecuación de oferta, y en la ecuación de oferta ir reemplazando las ecuaciones, ¿no? Solo tengo un pequeño problema de subíndices, disculpen. Es que es gracioso. Esto es la oferta uno inicial, ¿ya? Oferta uno inicial. ¿Ya? Entonces aquí sería la cantidad de la oferta uno inicial, ¿ya? Entonces voy a dejar escribiendo una vez la ecuación para que tal vez los subíndices van a ser incómodos, ¿no? Cantidad de la oferta uno inicial, a que va a ser igual C más D, precio uno inicial, ¿ya? Entonces ya tienen de hecho esta ecuación, ya tienen la otra que es la D, solo habría que reemplazar, ¿ya? Y no hay nada más que hacer. ¿Listo? Entonces eso les dejo ahí, colegas, para que lo saquen muy sencillo, o sea, simplemente reemplacen esto por D, el precio se queda, reemplacen Q por esta ecuación, que ¿de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación es la ecuación de oferta. La ecuación de oferta, pero aquí estoy aclarando que estos son iniciales, ¿no? O1 inicial, P1 inicial, ¿ya? Y reemplazan y hacen la interpretación, ¿sí? Entonces eso ya les queda planteado como el ejercicio B. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál sería la interpretación? ¿Cómo sería? Un aumento de 1% en el precio del bien 1 aumenta, porque verán, eso es otra cosa, debe salirles positivo, ¿sí? O sea, este es resultado obligatorio. Tiene que salirles que QO1, P1 es mayor a 0. Si quieren, con esto pueden verificar si les salió bien. O sea, cuando hagan, tiene que salirles positivo, ¿sí? Entonces, un aumento de 1% en el precio 1 o el precio del bien 1 incrementa en el porcentaje que aquí les salga el o la cantidad ofertada del bien 1, ¿sí? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pasar al literal. Entonces, está el A, el B, vamos a pasar al literal C, ¿no? Solo permítanme que haga una pequeña línea aquí. ¿Alguna pregunta sobre este literal B? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Ok, entonces vamos al literal C. Entonces, ¿qué me pide el literal C? Veamos. El literal C, voy más rápido a la lámina. El literal C es un poquito ya más elaborado, porque miren lo que me pide. Dice, es este, es este, ejercicio 2. Entonces dice, se asume que B es igual a menos B0 más KP2. ¿Qué es B? B era un elemento de la cantidad demandada 1. Entonces, pues vamos a escribir la cantidad demandada 1. Entonces, tenemos ahora dos mercados, fíjense, ¿sí? Entonces, tenemos en el mercado 1, el mercado del bien 1, la cantidad demandada 1 es igual a A más B, P1. Hasta hace un momento B era constante, simplemente era una constante, se acabó. Ahora nos dicen que tenemos un nuevo dato. B, ¿a qué va a ser igual? B va a ser igual a menos B0 más KP2. Menos B0 más KP sub 2. Entonces entendamos esta ecuación nueva que nos han planteado. B0 es una constante, ¿sí? Es simplemente una constante y tú ya sabes que como no dicen nada más, constante positiva. ¿Sí? Esto es estándar en economía, colegas. O sea, siempre que vean constantes, positivas. K es otra constante, igualmente positiva. Constante positiva. Lo interesante aquí es qué es P sub 2. Yo voy a poner en rojo. ¿Qué es P sub 2, colegas? P sub 2 es el precio del bien 2. Precio del bien 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pensemos, si cambia el precio del bien 2, si cambia P sub 2, ese cambio de P sub 2 se va a reflejar en B. O sea, se va a reflejar en B. Cambia P sub 2, se refleja un cambio en B. Y al cambiar B, noten que si se cambia B, o sea, va a cambiar P sub 2,
Voy a ir resaltando en amarillo mejor. Si cambia P sub 2, cambia B. Pero si cambia B, ¿qué va a pasar? Va a afectarse a la cantidad demandada 1. Pues miren, ¿no? El, el flujo de los impactos. Quiero que vean un poco la idea de los impactos, ¿no? Entonces, si sube P sub 2, o bueno, cambia P sub 2, bueno, pongamos sube. Si sube precio 2, eso va a tener un impacto en B. Y de hecho, ¿qué impacto va a tener? K es positivo. Y aquí hay un más. Pues si crece P sub 2, es de esperar que el impacto en B sea positivo. O sea, va a crecer B. ¿Sí? Repito. Si crece P sub 2, P sub 2 está multiplicado por una K y K es una constante positiva, entonces el impacto es positivo hasta aquí. Y aquí hay un más, se hace positivo. El B0 no juega. Ya vamos a ver eso, ya vamos a sacar. Pero entonces, la intuición me hace pensar que si crece P sub 2, lo más probable es que crezca B. Y si crece B, ¿sí? Y aquí estoy cometiendo un error porque este no es más, es menos. Eso me pasa por escribir de memoria. A ver, aquí es menos, ¿no? A menos, ¿no? A menos B, disculpe. Menos. Entonces, si crece B, el B está multiplicado por un precio 1, que es positivo siempre, pues eso no cambia, pero a la vez está multiplicado por el menos de acá, este menos. Entonces, el impacto total en la cantidad demandada puede que sea de caída, cantidad demandada 1. ¿Sí? Esa es la intuición. Vamos a verificar si es cierto, ¿ya? Claro, yo aquí estoy aprovechando el hecho de que hace la respuesta, ¿no? Entonces, ustedes no necesitan sacar esa intuición. Ustedes ya directamente deben resolver el ejercicio, pero lo que les quiero más o menos transmitir antes de hacer el ejercicio es la intuición económica que está detrás, ¿sí? ¿Cuál es la intuición económica? Si cambia el precio, tomemos ahora sí de nuevo el ejemplo de la Coca-Cola y la Pepsi. Si cambia el precio de la Pepsi, digamos que 2 es Pepsi, ¿ya? Sin alusión a Pepsi, Coca-Cola me da lo mismo. Sube el precio de la Pepsi. Ese precio de la Pepsi te está cambiando B. Y al cambiar B hace que caiga la cantidad demandada de Coca-Cola, o sea, más rápido. Un aumento en el precio de la Pepsi puede afectarte en la cantidad demandada del mercado de la Coca-Cola, ¿sí? Ahora, eso es un poco raro, ¿no? Que suba el precio. Entonces podríamos ponerle otro ejemplo, porque aquí no debería salir esa dirección. A ver, veamos otro ejemplo que suene más chévere. A ver, ya. Sube el precio de la salchipapa. Digamos que 2 de salchipapa, ¿ya? Puede ser cualquier bien, ya. Estoy pensando ahorita en los que se me ocurren en la cabeza, pero lo que ustedes quieran. Sube el precio de la salchipapa. Si sube el precio de la salchipapa, ¿puede caer la cantidad demandada de Coca-Cola? Puede ser, porque si suben el precio de la salchipapa, tal vez se demanda menos salchipapa, y si se demanda menos salchipapa, se demande tal vez menos colas, porque vienen con la cola y el salchipapa. Y entonces, como se demanda menos colas, cae la Q de 1. ¿Sí? O sea, puede haber varios efectos cruzados. Es lo que quería destacar, que esto es un efecto cruzado. ¿Sí? O sea, se está cruzando efectos entre mercados. O sea, lo que está pasando en el mercado 2 termina golpeando a lo que pasa en el mercado 1. ¿Sí? Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y cómo sé que B era esto? Claro, porque alguien dice, bueno, sí, pero ¿cómo sé? Eso ya vendría de un estudio aparte, ¿no? O sea, un estudio aparte vería y dijera, a ver, ¿cuáles son los determinantes de B? ¿Qué le afecta a B? Entonces, tal vez un estudio aparte dice, ¿saben qué? Nos dimos cuenta que B está vinculado con P sub 2. O sea, eso ya vendría de un análisis de mercado, con estadísticas, o sea, algo ya más complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros no queremos complicarle más, queremos simplemente sacar la elasticidad cruzada de la demanda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la elasticidad cruzada de la demanda en este ejemplo, no? Entonces, va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, escribamos el título, el nombre y la ecuación. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda, a ver cómo está, cruzada de la demanda, del bien 1 con respecto al 2, pongamos así, del bien 1 con respecto al bien 2, ¿ya? ¿A qué va a ser igual esto? Es la elasticidad. ¿Quién va a recibir el impacto? El impacto lo va a recibir la cantidad demandada 1. Esto, verán, es como una hipótesis, todavía no resolvemos, ¿no? Esto simplemente fue una especulación, más o menos viendo los signos, pero tocaría ya resolverlo. Pero lo que sí me queda claro es que el que recibe el impacto es la cantidad demandada 1. Y de hecho voy a poner en rojo el 1 para resaltar esto. ¿Sí? Y en cambio, ¿cuál genera el impacto? El precio del mercado 2. ¿Sí?
Entonces, ahí está el elemento cruzado de esta demanda, ¿sí? Ahí está el elemento cruzado. Y a través de ese elemento, de ese efecto cruzado, vamos a ver cómo cambian porcentualmente, porque recuerden que elasticidad significa definitivamente, en definitiva, elasticidad significa ver el cambio, pero en términos porcentuales. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a por ello, colegas. ¿Qué vamos a hacer entonces? La misma idea, la misma fórmula, solo hay que cambiar los índices 1, 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? La elasticidad Q de 1 ante un cambio P sub 2 sería igual. Variación, voy a hacer tasas de variación, bueno, variaciones, sería la variación de la cantidad demandada 1 cuando cambia el precio 2 por un precio 2 inicial sobre una cantidad demandada 1 inicial. ¿Sí? Ok, entonces la fórmula, como pueden ver, ¿en qué cambió? Voy a resaltar los subíndices donde cambió la fórmula, ¿no? Entonces, ¿quién recibe el efecto? La demanda 1. ¿Quién causa el efecto? El precio 2. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces, 1, 2. Y como ustedes saben, en las elasticidades se le pone al lado la ratio, pero al revés. Entonces, aquí sería 2, el precio 2 y 1 de la demanda 1. Entonces, esta es la fórmula que hay que usar, ¿ya? Problemas para usar esta fórmula, que aquí me están pidiendo cómo varía la cantidad demandada 1 cuando cambia el precio 2. ¿Sí ven? Aquí está pidiéndome este cambio. Y yo ese cambio no lo tengo todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer, colegas? Vamos a construirnos un sistema. De hecho, bueno, aquí está el sistema. Vamos a ponerle nombre a estas ecuaciones, ¿no? A esta ecuación le voy a llamar la ecuación, digamos, X, ¿ya? Esta otra llamemos la ecuación Y. Malos nombres para ecuaciones. A ver, no, está feo eso. Ecuación A minúscula, eso, y esta ecuación B minúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer, colegas, para ver el impacto que tiene el precio en la cantidad? Lo que yo quiero es recoger este efecto cruzado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos reemplazar la ecuación B en A. ¿Sí lo ven? O sea, yo tomo la ecuación B, ¿sí? El justo B. La ecuación B y reemplazo en esta otra ecuación. Ah, malos nombres, B, ya se van a confundir porque aquí ya... O sea, se van a confundir las letras, digo, no, ustedes, ¿no? Esto no les va a confundir, sino las letras. A ver, X, ya, disculparán. Son las ecuaciones de X, ya. No es pésimo nombre para ecuaciones, pero ya. Estoy un poco cansado, entonces no se me ocurre más. Pues dejemos de ecuaciones de X y Y. ¿Sí? Cristian, cuando estoy muy cansado, colegas, se me acaba el abecedario. En fin, entonces vamos a reemplazar la ecuación X en la ecuación Y. Vamos a reemplazarla en X. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso acá para poder obtener estas deltas, ¿no? Entonces, para obtener estas deltas que están aquí, voy a copiarle. No quiero volver a escribir. Entonces, para obtener esta ratio, reemplazamos la ecuación X en Y. O sea, en pocas palabras, ¿cuáles eran las ecuaciones de X y Y? Volvamos a escribirlas, no hay ningún problema, ¿no? La idea es que se entienda. Pues la ecuación X, recuerden que era, la ecuación X es la cantidad demandada 1 igual a A menos B, precio 1. Y la ecuación en Y era, en cambio, B igual a menos B0 más K P2, P sub 2. ¿Sí? P sub 2. P sub 2. Si no me equivoco, estamos, ¿no? B menos B0 más K P sub 2. Ya. Entonces, ¿qué dice? Reemplazamos ecuación X en Y. O sea, disculpen, Y en X, ¿no? Ya estoy en ecuación Y en X. Paréntesis. Les digo porque es algo que tal vez van a escucharme decir todo el tiempo y no sabrán a qué me refiero, entonces para que por lo menos me cachen, ya verán. Digamos que es un paréntesis, después borro esto, ¿no? O tal vez no borro, a ver. Voy a ponerle como paréntesis ya un ratito, solo para pues, explicarles algo, ¿no? Paréntesis, así rápido nomás. Paréntesis. ¿Ya?
Esto no tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita, solo es un paréntesis. Digamos, colegas, que en el eje horizontal ponemos las horas de trabajo. Horas, horas de trabajo. Y en el eje vertical ponemos, digamos, el rendimiento. ¿Ya? Rendimiento. Esto también es de economía, aunque no parezca. Entonces, horas y rendimiento. Pues imaginen que al inicio del día uno va con todas las ganas, ¿no? Ah, qué bestia, y un alto rendimiento. Pero a medida que pasa el día, te vas cansando, te vas cansando, te vas cansando, hasta que llega un punto en que ya te saturas. Y después ya baja tu rendimiento. ¿Sí? A ustedes tal vez también les pase, ¿no? Es como que llegas a un punto de saturación, digamos. ¿Ya? Entonces, si ven, ¿no? Es como que al inicio un alto rendimiento y luego te cansas, te cansas, te cansas y te cansas tanto que ya no puedes mejorar el rendimiento y empieza a decaer tu rendimiento, decaer, decaer. Y si sigues así, no sabes hasta dónde puedas caer, pero te puedes, sigues cayendo, ¿no? Hasta que dices, no, se acabó, voy a descansar. Que usualmente se esperaría que sea la hora de dormir, aunque algunos tenemos la hora de dormir tan trastocada por muchas cosas por hacer, pero bueno. Entonces, esta gráfica representa un fenómeno que en economía se llama rendimientos marginales decrecientes. Un poco de esto, más o menos lo mencionamos, si no me equivoco, en la paradoja del agua y los diamantes. Creo que era eso, rendimientos marginales decrecientes. Sí, entonces cuando me escuchan decir ya estoy en los rendimientos decrecientes, me refiero a esto, o sea que ya estoy en este punto en el que ya si aumento más el rendimiento será ya hasta un límite y después cae, ¿no? ¿Sí? O sea, esa tendencia que los rendimientos en cada margen de hora van cayendo, ¿no? Van cayendo, van cayendo, van cayendo. De hecho, ahorita mismo no sé si estoy por acá en el subsuelo, pero bueno, eso no importa, ¿ya? Listo. De hecho, ahí les dejo una pregunta, ¿no? ¿Qué actividad humana generará rendimientos crecientes? O sea, una actividad que con el paso de las horas la haces con más ganas y más ganas y más ganas y más y más y más y más. Claro que debe haber un punto tope, ¿no? Pero, ¿qué actividad humana dejará hacer rendimientos crecientes? Yo tengo un par de ejemplos ahí, pero esos no se los puedo decir en cámara ni en video. Entonces, eso les dejo como duda. ¿Qué actividad generará rendimientos crecientes? ¿Ya? Entonces, especialmente a las compañeras les dejo esa duda. Pueden conversar conmigo después o entre ustedes. Compañeros igual, les dejo la duda. ¿Qué será aquella actividad que genera más actividad y más? Y mientras pasan las horas es más y más y más. Tal vez hasta un punto, ¿no? Después ya caes, ¿no? Pero bueno, les dejo como duda. Entonces, sigamos con el ejercicio ahora sí. Disculpen el paréntesis. ¿Ya? Vamos a tomar en este ejercicio el reemplazo, como estábamos diciendo, de la ecuación y en x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería lo siguiente, ¿no? Que la cantidad demandada 1 es igual a menos, y en vez del b tendríamos todo este término, menos b0 más k p sub 2 multiplicado por p sub 1. O sea, hemos reemplazado todo este término que es b en esta b de acá. ¿Sí? Ya. Ok, simplifiquemos un poco. Rompamos ese paréntesis. ¿Cómo me quedaría? Cantidad. Bueno, no será en la misma igualdad, ¿no? Para no desviarme mucho. Entonces, aprovechar espacio. El A sigue igual. Menos por menos sería más B sub 0. Y menos por más sería menos K B sub 2. Y ya está, ¿no? O sea, esa sería la cantidad demandada 1 multiplicado. Oh, Dios. Disculpen, disculpen. Estoy en rendimientos decrecientes, definitivamente. Estoy ya decayendo. Entonces, a ver, va de nuevo. Es P1 también que multiplica, ¿no? Entonces, menos por menos más B0 por P1. ¿Sí? Porque el P1 está multiplicando, ¿no? ¿Sí? O si quieren, a ver, hagámoslo paso a paso, porque si no yo mismo estoy enredando en esto que es una vergüenza, pero ya. A ver, sería menos B0 P1. Ya, entonces, primero multiplicamos P1. Más K P sub 2 P sub 1. ¿Ya? ¿Sí? Primero multiplicamos P. Y luego ahí sí, cantidad demandada 1 igual. Entonces ahora sí puedo distribuir el menos. ¿Ya? Menos por menos me da más B0 P1 y menos por más me da menos K P sub 2 P sub 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos, colegas? Lo que hemos hecho ahora es básicamente, ¿sí? Básicamente, reemplazábamos la B y empezamos a resolver primero el producto y luego el signo. Y me quedó una nueva ecuación de la cantidad demandada, en donde yo ya puedo ver dónde está el precio 2. ¿Sí? Ahora ya sé en qué lugar está el precio 2.
Entonces noten que ahora la cantidad demandada está dependiendo del precio 1 y del precio 2 también. Y obviamente el precio 1 otra vez, ¿no? Entonces la cantidad demandada depende del precio uno y precio 2. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué nos toca hacer? Encontrar la variación. Pues ahora sí que nos toca hacer. Recuerden que nuestro objetivo ahorita era encontrar la variación de la cantidad demandada 1 cuando varía el precio 2. ¿Ya? Antes de continuar, tengo una duda, colegas. ¿Alguno de ustedes ha estudiado cálculo? ¿Alguno tal vez ha estudiado cálculo? Porque verán, estas variaciones que ahorita queremos sacar, por ejemplo, esta que hicimos así con variaciones final inicial, con cálculo salen rapidísimo. Entonces, no es que lo voy a hacer con cálculo, solo es una curiosidad nomás. ¿Alguno de ustedes ha estudiado cálculo, tal vez? Si hay silencio, asumo que no, que nadie ha estudiado cálculo. Pero tal vez alguien ha estudiado cálculo. Ok. Entonces, asumiendo el silencio, se entiende o se asumirá que no. Pero bueno, entonces solo les dejo la intriga, ¿no? Verán, estos ejercicios usualmente se hacen más fáciles con cálculo, porque esto se parece a algo que se llama la derivada. Se parece, no es igual, se parece. Entonces, cuando ustedes tienen derivadas, es rapidísimo, o sea, uno saca de golpe los resultados. Pero obvio, como no tenemos cálculo, entonces tenemos que ir haciendo paso por paso, ¿sí? Pero les dejo la intriga, o sea, si ustedes estudian cálculo algún día, tal vez les toque, ¿no? Por alguna materia, o tal vez es parte de la carrera, no sé. Pero si algún rato les toca estudiar cálculo, ahí les recomiendo que vuelvan a estos ejercicios y traten de volver a leer las preguntas y háganlas con cálculo, ¿ya? Si algún rato alguno de ustedes estudia eso, van a ver que se empiezan a resolver súper rápido varios de estas preguntas, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, quiero sacar estas variaciones. ¿Cómo saco? Por partes, ¿no? Recuerden, la variación de cada uno, por ejemplo, la cantidad demandada 1 va a ser igual a la cantidad demandada 1. Para no perdernos, voy a usar otro color, ¿ya? Final menos la cantidad demandada 1 inicial, ¿sí? Esa sería la variación de cantidades demandadas. ¿Cuál sería la variación de precios? La variación del precio 2 sería el precio 2 final menos el precio 2 inicial, ¿sí? Menos el precio 2 inicial, ¿ya? Entonces tenemos ya estas definiciones. Ahora, esta variación de precios no le voy a tocar, le voy a dejar ahí. Precio 2 final menos precio 2 inicial. La cantidad demandada es la que me va a interesar, porque yo tengo ya una ecuación para la cantidad demandada, fíjense. Tengo esta ecuación. Entonces tengo esta ecuación de acá arriba. Entonces voy a usar esa ecuación para sacar la variación. ¿Cómo? Voy a escribir esta ecuación para unos valores iniciales y unos valores finales. Entonces, ¿cómo me va a quedar, colegas? ¿Cuál es la ecuación? De nuevo. Entonces, la cantidad demandada, 1 final, ¿sí? Va a ser igual a más B0, P sub 1 final, menos K. Las constantes no se mueven, ¿no? A, B0 y K no se mueven, siguen siendo las mismas. P sub 2 final por P sub 1 final. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí los cálculos, perdón, la ecuación medida para el periodo final. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer ahora? Completar la misma ecuación, pero para el periodo inicial. Entonces, ¿cómo me quedaría si hago lo mismo para el inicial? Me quedaría que la cantidad demandada 1 inicial, ¿sí? Ahora con una O o un 0, es igual a más B0. Mal haber escogido 0 aquí, hubiera puesto otra letra, disculpen, ya. B0 no tiene nada que ver con inicial, ¿sí? Tiene que ver con otra constante B0, ¿ya? Entonces ese fue un error mío, no debía haber puesto B0, pero bueno, entonces sí les pido un poco de comprensión. Por eso estoy usando otro color para no confundirnos, ¿no? Entonces aquí sería precio 1 inicial menos K, P sub 2 inicial por P sub 1 inicial, ¿sí? Por P sub 1 también inicial. Muy bien, entonces si yo quiero sacar la variación, ¿qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Bueno, puedo restar la una menos la otra. ¿Sí? Porque fíjense, si yo resto esto menos esto, me va a dar la variación.
Entonces, si yo resto las dos ecuaciones, es como restar elemento a elemento, ¿no? Entonces, si yo resto esta ecuación en el lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Cantidad demandada 1 final, justo lo que buscamos, ¿no? Menos cantidad demandada 1 inicial. Y esto es igual, entonces estamos restando, ¿no? Voy a multiplicar por menos en ambos lados. Y es, o sea, le multiplico por menos ambos lados y suma, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? O sea, es como haber hecho cantidad demandada 1 final menos cantidad demandada 1 inicial. Listo. Vamos con el siguiente. A menos A, 0. Se anulan las A. B0 P1 final menos B0 P1 inicial no se anula, sino que queda tal cual, ¿no? Sería, voy a copiar así, ¿verdad? B0 P1 final menos, ¿sí? B0 P1 final menos B0 P1 inicial. Entonces ya resté estos términos. Reitero, A menos A es 0. Me queda después la resta de estos dos. Y luego, ¿qué me queda? Menos, o sea, le copiamos con todo, ¿no? O sea, más, paréntesis, que tengo aquí, menos KP2, P1, todo final. ¿Ya? ¿Sí? Menos, ¿sí? ¿Cuál es el otro término? Menos KP2, P1 inicial. ¿Ya? Quienes manejan bien álgebra pueden hacerlo de golpe. ¿Ya? No hay problema. O sea, no hace falta hacerlo tan paso a paso. Pero quienes no manejan el álgebra, por favor, lo hacen nomás paso a paso. Lo importante es que les salga, ¿no? Es lo que importa, que salga bien. O sea, cada quien lo hace a su manera. Entonces, si ya algunos saben álgebra y ven que estoy haciendo demasiados pasos básicos, los hacen de golpe. Pero para los que no saben, colegas, ya van viendo, es bien sencillo, ¿no? O sea, es A menos A, B0P1 final menos B0P1 inicial, menos KP2P1 final, que le ponemos un paréntesis porque esto se va a estar sumando, ¿sí? Y menos el otro término, menos KP2 inicial, P1 inicial. Muy bien, entonces resolviendo esto, ¿qué me queda del lado izquierdo? La variación de la cantidad demandada del bien 1, que era lo que queríamos. Igual. Veamos qué me queda aquí. Ahora verán, colegas, aquí hay un detallecito que tomar en cuenta. Sí, hay un detallecito que tomar en cuenta. Para entender la elasticidad del precio, eh, bueno, mejor hago la ecuación y ahí van a entenderme mejor, déganme apuro. Entonces ya, esto va a quedarme aquí, ¿ya? Luego, ¿qué tengo aquí? Fíjense, tengo un B0, P1 final, menos P1 inicial, ¿verdad? Sería factor común B0, ¿sí? Ya. Y luego, ¿qué tengo aquí? Fíjense, yo podría sacar factor común menos K de estos dos términos, ¿sí? Entonces me quedaría menos K. ¿Y qué tengo aquí? P sub 2 final, P1 final, P1 final, ¿sí? Saqué factor común menos K. Entonces, fíjense que me queda el P2 final, P1 final, menos, sí, ahí tendrán cuidado con este menos, ¿no? Puede ser un poco engañoso. Menos P sub 2 inicial, P1 inicial. ¿Sí? P sub 2 inicial, P1 inicial. Ya. Ok, aquí les tengo que explicar algo. Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta, por favor, hasta el punto que hemos llegado? ¿Ninguna pregunta? Por favor. Dicen, una pregunta. El B0 no es inicial, ¿verdad? No, no es inicial. Ujú. El B0 es otra constante. Por eso digo que aquí me equivoqué. En este, eh, a ver, déjenme ver desde dónde rastro B0, porque sí le podría cambiar. ¿Saben qué? Vamos a cambiarle, ¿ya? Porque no quiero que tengan la menor confusión. Entonces ahí sí les pido disculpas. Vamos a usar otra letra. Es que ando agotado de letras, no sé qué me pasa. No hagan caso de eso. Entonces, a ver, en vez de B, a ver, ¿qué letras hemos usado? A, B, C, D. Ya, la E es pésima letra. La F o la G puede ser A, B, C, D, E, F, G, pongamos, ¿ya? Una constante, ¿sí? Entonces,
A quienes están llevando el apunte a mano, les voy a pedir disculpas, colegas. Vamos a ponerle G, ¿ya? Para que no se haya esa confusión, porque como vieron, uno ve todo y puede confundirse y creer que la B es inicial, ¿no? Entonces, mil disculpas en esto. Entonces, vamos a cambiar esta parte. Entonces, en vez de menos B0, le vamos a poner G, menos G, ¿ya? Sí, les pido disculpas, colegas, es más que nada para evitar estas confusiones, ¿no? Entonces, vamos a ponerle menos G. Entonces, G es una constante, ¿sí? Entonces, me voy por acá. Ya, aquí no hay novedades, no hay novedades, ya. Aquí. Entonces, donde está B0, vamos a reemplazar por G, ¿no? Esa es una constante. Verán, con el paso del tiempo y la práctica, uno ya se acostumbra a poner los subíndices que sean y ya se da cuenta que es, ¿no? Por el contexto. Pero obvio, práctica y tiempo. Ustedes no tienen por qué estar en estas porque, reitero, esta no es una materia, o sea, no es una materia central, o bueno, es parte, ¿no? O sea, economía es importante para todos. Todos tienen que saber algo de economía para no dejarse embaucar. Pero no es vital que aprendan ya los detalles minuciosos, ¿no? Entonces, hay que usar una notación que para ustedes les genere la menor confusión. Entonces, donde esté B0, colegas, por favor, todo cambiamos por G, ¿ya? ¿Dónde más está B0? ¿Dónde está B0? Aquí está B0. B0 lo vamos a cambiar por una G, que es una constante, ¿no? Es una constante que ahora se va a llamar G. Entonces, aquí está G y aquí también va a estar G. Ya, aquí les pido disculpas, no perdimos tiempo por esa B0, pero bueno, ya, B0 quedaría como G. ¿Dónde más? Aquí, B0 se vuelve G. B0 se vuelve G. Y así no. Entonces de B0 que está aquí se va a volver G. Y el factor común sería G. Listo. Entonces, más bien muchas gracias compañera por su observación. Con eso me doy cuenta que sí, mejor le ponemos otra letra. ¿Quién más, por favor? ¿Quién tiene dudas sobre lo que hemos hecho hasta este punto? ¿Nadie tiene ninguna duda hasta este punto, por favor? ¿No? Ok. Entonces continuamos. Entonces verán, en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es algo que me estaba olvidando de mencionarles. Cuando sacamos la elasticidad cruzada, ¿sí? Cuando sacamos la elasticidad cruzada, ¿cuál es el precio que está cambiando? ¿Sí? Entonces, notar que encontrar, queremos encontrar el efecto de, del cambio en el precio 2. Si eso significa cambio en el precio 2 o variación en el precio 2 en el precio 2 y nada más. O sea, queremos aislar exclusivamente el cambio en el precio 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe pasar con el precio 1? ¿Ya? Entonces, por ello, el precio 1 debería mantenerse constante. No debería, debe mantenerse constante. Mantenerse constante. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el punto, colegas? Cuando nosotros estamos analizando el impacto del precio 2, no podemos mover el precio 1 también, porque si movemos el precio 1 se nos van a cruzar efectos. O sea, se nos va a meter en el análisis también el análisis de cambio del precio 1. Y eso nos va a distorsionar todo. Porque noten que nos está quedando aquí sobre todo. Precio 1 final menos precio 1 inicial es la variación del precio 1. Pero no queremos el precio 1. ¿Sí? Esto de aquí, colegas, es el típico supuesto ceteris paribus. Ceteris paribus. ¿Qué significa esto? Cambia precio 2 y todo lo demás permanece constante. Demás permanece constante.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, colegas, que si se da un cambio en el precio 2, es eso lo que quiero analizar y no quiero que cambie el precio 1. Porque ¿qué pasa si cambia al mismo tiempo 1 y 2? Se me van a mezclar efectos. Recuerden que lo que yo quiero es aislar y entender el efecto cruzado solo del mercado 2 en el mercado 1. Y no quiero meter también el cambio del precio 1, porque entonces ya se me hace todo un lío y no puedo aislar el efecto que busco. Entonces, cuando ustedes saquen la elasticidad cruzada, ¿sí? Me estaba olvidando de indicar, y ahorita las mismas ecuaciones me lo recordaron, que hay que dejar constante el otro precio. ¿Ya? Y eso les voy a poner en la lámina antes de olvidarme. Entonces, elasticidad cruzada, ¿no? Se define como el cambio porcentual que sufre la cantidad demandada por los consumidores de un bien por el incremento de un 1% por el incremento. A ver, ¿cómo está esto? A ver, se define, voy a mover esto un poquito ya, solo para entender que mismo escribí. A ver, se define como el cambio porcentual que sufre la cantidad demandada por los consumidores de un bien por el incremento de 1% en el precio de otro bien, coma, ceteris paribus. Paréntesis, manteniendo todo lo demás, subamos esto un poco, manteniendo todo lo demás constante. Especialmente el precio del bien, eh, el precio en el mercado que recibe el impacto. Entonces reitero, ¿por qué tenemos que asumir eso? Tenemos que asumir eso, colegas, porque si no, se nos van a mezclar efectos. ¿Sí? O sea, se nos va a mezclar el efecto del precio 2 y el efecto del precio 1. Y eso no nos ayuda, más bien nos complica. ¿Sí? Porque queremos solo el efecto aislado. Es como decir, si sube el precio de la Coca-Cola o de la Pepsi, a ver, no, nuestro ejemplo era salchipapas, ya. Si sube el precio de las salchipapas, ¿ya? Quiero ver ese efecto en el mercado de las colas, pero no quiero mezclarle con el efecto del propio precio de las colas, porque se me está cruzando todo. ¿Sí? Podría pasar que este precio golpee también al otro precio, eso también puede pasar, pero eso debería estar en esta ecuación Y. Como en esta ecuación Y no está, entonces no nos complicamos. ¿Ya? Pues simple y llanamente, colegas, vamos a asumir que el precio 1 se mantiene constante. Todo lo demás permanece constante. Entre paréntesis, sobre todo precio 1. Todo el precio 1. Listo. Entonces, en la práctica, ¿qué significa eso ya en nuestras ecuaciones, en nuestro modelo? Significa lo siguiente. El precio inicial y el precio final del bien 1 van a ser iguales. O sea, estos dos precios van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque el inicial y el final no pueden cambiar. O sea, tienen que ser el mismo para que se cumpla que no cambiamos el precio 1. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer en una siguiente hoja porque me quedé sin página. ¿Cómo estoy de tiempo? Sí, estoy bien de tiempo. Entonces, voy a una siguiente lámina, colegas. ¿Ok? Permítanme, solo voy a copiarme en una siguiente hoja esta formulita. ¿Listo? La siguiente página. Siguiente página, dije. ¿Alguien tiene alguna duda mientras muevo la ecuación? Creo que no, es que es bastante intuitivo, ¿no? O sea, si quiero mover en un precio, tengo que dejar el otro fijo, si no, no voy a aislar el efecto que estamos buscando. Entonces no creo que hay mucho problema ahí. A ver, entonces vamos a una nueva página. Ya, entonces ahora he copiado esto en una nueva página. Voy a ponerle arriba para que no se desperdicie espacio. Ya. Adivinen, lo puse muy arriba, creo. Sí, ya. Eso es. Entonces ahí está nuestra ecuacióncita. Ya. Entonces esta es nuestra página C. Ya. Seguimos, ¿no? Entonces, por tanto, o mejor dicho, sí, por tanto, P1 es constante. Que una variable sea constante significa que su variación es igual a cero. ¿Sí? Esta es una noción de constante que hay que saberla, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Si una variable no se mueve, P1 se vuelve constante, su variación es cero. ¿Pero qué significa que la variación sea cero? O sea, significa que era la variación, que el precio 1 final menos el precio 1 inicial
precio 1 inicial son 0. ¿Sí? Y eso también significa, es lo mismo que decir que el precio 1 final es igual al precio 1 inicial. Final, inicial. ¿Ya? Son los mismos. Ok, muy bien, colegas. Entonces vamos a aplicar eso, vamos a aplicar esta igualdad. Entonces aplicamos esta condición. Esta condición. ¿A cuál condición me refiero? Delta P1 igual 0 en nuestros resultados. Ya, pues le voy a poner un nombre a esta ecuación que está aquí. Vamos a poner estrellita, asterisco. Sí, es la ecuación asterisco en donde hicimos la pausa para recalcar que el precio 1 debe ser constante. Entonces vamos a dejar, o vamos a retomar esta ecuación estrellita y ahora vamos a aplicar esta condición. Entonces, ¿qué va a pasar, colegas? Que la variación de la cantidad demandada 1 va a ser igual. Pues miren esto. Aquí tengo G por precio 1 final menos precio 1 inicial. Pero si no hay cambio, estos dos precios son el mismo. ¿Sí? Son el mismo precio. Por tanto, esto menos el mismo va a darme 0. O sea, se va a anular ese término. ¿Sí? Se anula el término y por tanto ya no juega todo este producto. Desaparece. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos K por precio 2 final. Y ahora, precio 1 final, recuerden que debe ser igual al precio 1 inicial, porque no hay cambio. Entonces yo puedo reemplazar y decir más bien precio 1 inicial, en vez de final. ¿Ya? Menos P sub 2 inicial por P1 inicial, que se no lo voy a mover, obviamente, porque todo quería dejarle, todos los P1 quería que me queden en inicial. P1 inicial. ¿Sí? Entonces noten que lo que hicimos fue reemplazar este P sub 1 final, lo reemplazamos aplicando esta igualdad, que esta igualdad implica, por tanto, que no hubo cambio. ¿Ya? Ahora, ¿qué surge? Surge un factor común, P1 inicial. Lo puedo sacar. Entonces, saco el factor común, que me quedaría variación de la cantidad demandada 1 igual a menos K por el precio 2, perdón, por el precio 1 inicial, que es factor común. ¿Sí? Saqué de factor común. ¿Multiplicando a quién? Al precio 2 final menos precio 2 inicial. Precio 2 final menos precio 2 inicial. ¿Y qué es precio 2 final menos precio 2 inicial? La variación del precio. 2. ¿Sí? Recuerden que justo esto es la variación del precio. ¿Sí? Es la definición. Final menos inicial es la variación. Entonces yo puedo reemplazar ese paréntesis por la variación. Entonces la variación de la cantidad demandada 1 es igual a menos K, precio 1 inicial, por la variación del precio 2. Y ya puedo tomar esta variación que está multiplicando, bajarle a dividir. Y encontramos nuestro primer resultado auxiliar, que nos costó tiempo, ¿no? Cantidad demandada 1 sobre variación del precio 2 es igual a menos K P1 inicial. Voy a ponerle en un paréntesis, en un rectángulo, pero verde, porque es un resultado auxiliar, ¿no? Para la elasticidad. Muy bien, colegas. Entonces, reitero, si supiéramos cálculo, todos los pasos que hicimos se resumirían en 1 o 2 pasos. O sea, todo lo que hicimos, todas estas divisiones, todo, hasta el supuesto que pusimos, este supuesto también se puede poner directo en cálculo. ¿Sí? Entonces, una forma de motivarles, aunque bueno, ya depende, ¿no?, de cada uno, pero motivarles a que estudien cálculo, porque si estudian cálculo, créanme que, no solo para esta materia, sino en general, un montón de problemas económicos, problemas que hagan más adelante, estudios de mercado, todo, desde el cálculo les va a ayudar mucho, ¿no? De hecho, tengo una duda. ¿Ustedes estudian cálculo? ¿Tienen algún punto cálculo en su malla? ¿No saben si tal vez tienen cálculo más adelante o están cursando? No, magíster, por el momento no tenemos programado clases de cálculo.
Ok, bueno. Entonces yo les recomiendo que le echen un estudio ustedes, porque créanme. Listen, una ¿Cómo? pregunta. Claro, ¿A cálculo se refiere a las integrales y las derivadas? exactamente. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Otra pregunta, Listen. Del ejercicio, ¿por qué lo anuló? Ahí me perdí. En ¿Por la qué parte qué? de arriba. Sí, ahí precio uno final menos precio uno inicial. ¿Por qué lo anuló? Ya, le anulamos porque nosotros decimos que el precio uno tiene que ser constante para aislarnos y solo concentrarnos en el efecto del precio 2. Entonces, la única forma en la que sea constante es que el precio final sea igual al inicial. Porque caso contrario, si no son iguales, o sea, si el precio final no es igual al inicial, hubo cambio. Y al haber cambio ya nos distorsiona el efecto. ¿Sí le ve por ahí? Sí, Listen, ya me di cuenta. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con todo gusto, ¿no? Ya ven que todas las preguntas que tengan las atendemos. Ya. Entonces, colegas, vamos terminando este ejercicio para igual ya ir cerrando la clase, ¿no? Entonces ya tenemos esta variación. ¿Por qué nos interesaba esta variación? Porque recordemos que la ecuación de la elasticidad era elasticidad Q de 1, precio 2, igual variación de Q de 1 sobre variación P sub 2 por P sub 2 inicial. Voy a distinguirle con verde toda la división, todas las iniciales y finales. P sub 2 inicial sobre cantidad demandada 1 inicial. ¿Sí? Es decir, colegas, ya tenemos una pieza de la elasticidad, esta de aquí. ¿Sí? Esta pieza. Si supieran ya cálculo, esta sería la derivada. ¿Sí? Para un poco empatarle la pregunta que me hizo la compañera. Entonces, si estuvieran haciendo cálculo, esta sería la derivada. ¿Sí? Que la derivada la sacaríamos en un paso. No tendríamos que hacer toda esta suerte de restas y todo, pero está bien. Está bien porque a mí más que la matemática me interesa la parte económica. Entonces ahí me permitió explicar mejor por qué dejamos precio uno constante. Entonces no está mal, está bien. Ahora ya tengo este término que se redujo a menos KP10. Tengo ahora que tengo que hacer. Bueno, el precio lo voy a dejar. Tengo que deshacerme de Q de 10. ¿Qué es Q de 10? Q de 10, colegas, ya teníamos en pasos anteriores. Q de 10, si retrocedemos un poquito, estaba acá. Fíjense, aquí ya está Q de 10. Entonces yo tengo esa ecuación de Q de 10, donde el Q depende de los precios, que es lo que a mí me interesa tener. ¿Para qué quiero que dependa de los precios? Para que de esa manera todo el resultado me quede dependiendo solo de precios. ¿Sí? Entonces voy a transcribir esta ecuación en esta hoja. O sea, Q de 10 va a ser igual a más G P10, ¿sí? Más G P10, menos K P sub 20, ¿ya? Por P10. P10. Listo. Entonces ya tengo este otro resultado, que de hecho es algo que sacamos, solo que lo estoy volviendo a escribir, para poder reemplazar en mi ecuación de la elasticidad. Ya tengo este otro término, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me termina faltando, colegas? Simple y llanamente reemplazar los recuadros, los resultados de los recuadros en la elasticidad. Entonces, reemplazando los resultados en recuadro, o sea, este recuadro verde, ¿sí? Reemplazando los resultados en recuadro en, upa, en la elasticidad, copiar, ¿ya? Entonces, reemplazando los resultados en recuadro en la elasticidad, obtenemos. ¿Qué obtenemos? Bien, entonces obtenemos lo siguiente, colegas. Entonces, esta elasticidad va a ser igual. Bien, el primer recuadro, que incluso lo voy a resaltar en amarillo, habría que reemplazarlo por esta cantidad demandada, o perdón, por estas variaciones de cantidad demandada y precio. Y este otro recuadro que le voy a pintar de verde, le vamos a reemplazar
en donde está esta cantidad demandada. Entonces hago los reemplazos respectivos que nos va a quedar. Bien, entonces nos va a quedar, este término en amarillo va a reemplazarse por menos KP1 inicial por, y aquí voy a poner un paréntesis para poder ordenarme un poco. El P sub 2 inicial no va a cambiar, va a quedar P sub 2 inicial. ¿Sí? Porque quiero que todo me quede en términos de precios. Entonces el P sub 2 inicial que está acá arriba no cambia. ¿Y qué es lo que va a cambiar? El denominador. Entonces en el denominador, ¿qué voy a obtener? Entonces en el denominador voy a obtener, en vez de Q de 1 inicial, voy a tener todo este término. A más G, P1 inicial. Bueno, lo voy a copiar, ¿no? Se me queda todo este término. ¿Ok? Y prácticamente ya estamos, ¿sí? Solo para terminar, voy a romper el paréntesis, nada más para que me quede todo más, un poquito más ordenado nada más. Entonces al final ya tenemos la respuesta, colegas, la elasticidad de la cantidad demandada 1 ante el precio 2 o la elasticidad cruzada. Ahora ya está más que claro porque es cruzada, nos estamos viendo cómo el mercado 2 a través de sus precios le impacta al mercado 1, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a menos K. A ver, entonces voy a ordenar esto, ¿no? Multiplicando me quedaría menos, dejamos el menos afuera, y ya, entonces ¿qué me va a quedar? Me quedaría todo este K P1 0, multiplicado por el P sub 2 0. Entonces en el numerador simplemente, ¿qué hice? Multipliqué, este termina por lo de acá, y en el denominador voy a obtener el resultado que ya conocíamos. Y listo, colegas. Nos tomó tiempo, pero ya tenemos la elasticidad cruzada. Entonces, como pueden ver, claro, el ejercicio de elasticidad cruzada ya es un poco más difícil, pero es relativo, ¿no? Reitero, cuando uno ya maneja herramientas de cálculo, esto es súper rápido, pero bueno, no es vital para ustedes aprender cálculo, pues para este curso ahorita, porque sería mucho. Más bien la interpretación económica nos importa. Entonces ya tenemos este resultado, colegas. ¿Cuál sería la interpretación económica? Para ya dejar cerrando este tema. Entonces, la interpretación económica sería la siguiente. Si P sub 2 crece 1%, P sub 2, ¿no? En el precio del bien 2. Entonces, la cantidad demandada del bien 1, la cantidad demandada del bien 1, es decir, Q de 1, ¿crece o cae? Ya, entonces toca ver los signos, ¿no? Para ver si crece o cae. Entonces veamos. Arriba, K es constante, siempre las constantes positivas, a menos que te digan que lo contrario, no te dicen nada, K es positivo. P10 y P20 son precios iniciales, positivos obviamente. ¿Y qué tengo abajo? Ya ni siquiera voy a analizar la resta, sino que tengo en total. ¿Qué era todo el denominador, colegas? Todo el denominador era la cantidad demandada a 1, ¿verdad? Inicial. Y esta cantidad nunca puede ser negativa. O sea, esto tiene que ser mayor a 0, obviamente, para que tenga sentido económico. Entonces, todo el denominador, sí, porque el denominador es la cantidad demandada. Entonces, todo el denominador es positivo. Entonces, todo lo de abajo es positivo. Conclusión que tenemos. En el numerador positivo, positivo y positivo, o sea, tres positivos que se multiplican, todo es positivo. Abajo tengo un denominador que es positivo en total. ¿Qué estoy haciendo? Disculpen. Entonces, en el denominador, no lo voy a poner ahí porque se puede generar confusión un segundo. Ya, este denominador es positivo. El numerador es positivo. Más dividido para más, positivo. Pero tengo el menos de acá afuera. Ese menos termina decidiendo todo. ¿Por qué? Porque entonces, si tengo todos positivos, por el menos me va a quedar negativo. O sea, toda esta elasticidad es menor a cero. O sea, el efecto en sí es caída. Es decir, la cantidad demandada 1 cae en KP10, P20 sobre A más GP10 menos KP20, P10%.
acuerdo? Entonces esa es la idea. Si el precio 2 crece 1%, entonces la cantidad demandada del bien 1, es decir, Q de 1, cae en KP10, P20 sobre la por ciento. ¿Sí? Claro, ya en la práctica A, B, C, perdón, A, G, K, y los precios serían datos. A, G, K serían datos de un estudio académico o econométrico, bueno, un estudio de marketing, bueno, un estudio. Y los precios iniciales son precios de mercado, o sea, tú verías en el mercado los precios. Entonces ya tienes la elasticidad. ¿Ok? Costó, pero llegamos, colegas. Para terminar, notar lo siguiente. Cualquier elasticidad que tengan en este contexto, en realidad, precio y cantidad siempre son positivos. Por eso es que siempre nos está saliendo positivo y positivo. Entonces, el signo de la elasticidad, siempre, esto si quieren lo pueden aprender para no estar haciendo análisis de signo, en elasticidades, precio, demanda. La elasticidad va a depender solo de las variaciones. ¿Sí? Entonces dejamos anotando esa última conclusión y terminamos. Entonces, como P sobre cantidad demandada siempre es positivo, ¿sí? O sea, P1 es positivo y la cantidad demandada 1 es positiva, perdón. Entonces, el signo de la elasticidad Q de 1, P1, depende solo de estas variaciones. La variación Q de 1, perdón, no sé si está bien, Q de 1 sobre variación P1. ¿Ya? Entonces, en la práctica, colegas, el único signo que va a jugar es el que quede por acá, ¿sí? O mejor dicho, el que quede aquí, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es casi lo mismo. Pero bueno, colegas, entonces, conclusiones. Hemos revisado hoy día, por tanto, cómo se saca la elasticidad precio cruzada con todo un ejemplo, ¿sí? Y al igual que los otros ejemplos, por favor, revísenlo porque puede ser motivo de evaluación. ¿Ok? Bueno, va a ser motivo de evaluación. Claro, yo trataré de que les quede algo más sencillo para hacer porque esto toma muchos pasos. O tal vez no les pregunte el ejercicio, pero sí la idea. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay un shock de precio en el mercado 2, ¿sí? Se afecta al mercado 2 y ese shock de precio del mercado 2 termina afectando a la cantidad del mercado 1, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra elasticidad cruzada. Listo, colegas. Entonces, con este tema cerramos el video, ¿sí? Elasticidad cruzada. Cerramos con esto, colegas, el video de hoy.